Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión, ¿verdad? Bienvenidos a Abramos la Biblia con Mariela Campos. En esta ocasión vamos a estar viendo un tema bastante importante acerca de la inmoralidad sexual. Así que los invito a que abramos la Biblia y tengamos este estudio bíblico en esta ocasión. Antes que nada, quiero hablar de algo que sucedió, que fue muy mediático el año pasado, en marzo del 2021. Un hombre cristiano evangélico, supuestamente, ¿verdad?, entró a 3 spas en la ciudad de Atlanta, Georgia, y asesinó a 8 mujeres asiáticas. Inicialmente, los medios de comunicación empezaron a reportar que había sido por un tema de racismo. Y muchos empezaron a decir, no, es que era un hombre blanco y fue racismo en contra de las personas asiáticas, incluso considerando que tenía algo que ver con el COVID. Pero en realidad, cuando él fue detenido, al ser cuestionado sobre el por qué había hecho esa matanza, él confesó que estaba teniendo una lucha interna por una adicción sexual y que él necesitaba eliminar la tentación. Como predicadores del Evangelio, hermano, es nuestro deber tener cuidado, mucho cuidado, de la manera en que exponemos la palabra de Dios. Cuando un predicador culpa siempre a la mujer por la tentación del hombre, está culpando a la mujer del pecado ajeno. Y muchas veces cuando se predica de esa manera, el hombre ya no tiene la capacidad de aceptar su pecado, sino que va a culpar siempre a la mujer, que porque la mujer se viste de esta manera, que porque la mujer se comporta de esta manera, que porque la mujer se pinta, la mujer esto. Pero en realidad la tentación no nace en lo exterior, sino en el interior del ser humano. El libro de Santiago, abramos la Biblia, a Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Claramente Santiago nos está explicando dónde nace la tentación del ser humano. Cuando habla del hombre, no está hablando solamente del sexo masculino, sino del ser humano, tanto la mujer como el hombre. La tentación, hermano, no viene de Dios. La tentación no viene del exterior, sino de nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia, hermano? Esto es nuestros propios deseos pecaminosos. No es a quien tú ves que te causa la tentación. Quien tú ves es una tentación para ti, porque dentro de ti hay deseos de pecado. El ser humano, hermano, fue creado en una santidad completa, en un diseño original de santidad por Dios, pero cuando Eva comió del fruto prohibido y se lo compartió a Adán, entró el pecado. Por un hombre entró el pecado, y por otro hombre, que es Jesús, entró la salvación y entró la redención para el mundo. El tema, hermano, de la sexualidad, lamentablemente, es un tema muy poco tocado dentro de las iglesias, porque muchos predicadores lo ven como un tabú o un tema del que no se debe hablar en la iglesia porque es sucio, porque es cochino. Y por eso, hermano, es que lamentablemente dentro de la iglesia hay mucha perversión sexual, hay mucha inmoralidad sexual, porque son pocos los predicadores que se atreven a hablar o predicar acerca de ese tema. ¿Por qué lo hago yo? Porque es palabra de Dios. La palabra de Dios nos educa en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la sexualidad. El tema de la sexualidad debe ser tocado dentro de las iglesias, porque el acto sexual es un regalo de Dios para el matrimonio, pero la concupiscencia del hombre ha trastornado ese regalo de Dios. Vivimos en un mundo donde hay perversión y confusión sexual por todos lados. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 al 32. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Claramente, Pablo está hablando a los romanos, diciendo que Dios los entregó a muchos a pasiones vergonzosas. Las mujeres dejaron el uso natural, eso está hablando del lesbianismo. El hombre dejó el uso natural, eso está hablando de homosexualismo. Y la Biblia, hermano, nos enseña en contra de estas cosas. Pero, ¿cómo es, hermano, que entra la confusión y la perversión sexual? Hay muchas maneras de la que esta confusión y perversión sexual puede entrar al hombre, a la mujer. Pero hoy vamos a ver 3 maneras de las que sabemos claramente que tanto la confusión y la perversión sexual pueden entrar a la vida del ser humano. La primera es una de las más lamentables, una manera muy triste por la cual muchos se desvían de su uso natural, de su creación, de su diseño original por Dios, y es una violación sexual. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 5 específicamente, la Biblia nos relata acerca de Lot. Y dice que ángeles llegaron a la casa de Lot, pero habían hombres perversos en aquella ciudad. Y mira lo que dice Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando está hablando de conocer, no está hablando de preséntamelo, quiero saber su nombre. Está hablando del acto sexual. Estos hombres eran perversos. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Si usted pone atención, la palabra Sodoma se usa sodomizar cuando se está hablando de un sexo en contra de lo natural que fue establecido por Dios. De ahí viene esa palabra. Pero la mayor parte de las veces, y esto es muy triste, hermano, la mayor parte de las veces es un familiar o un conocido de la familia que abusa de un menor. Y esto causa daños a veces irreparables en las personas. Solo Cristo los puede liberar, porque el abuso sexual infantil es muy real. Lo hemos visto en la iglesia tradicional, lo hemos visto en las iglesias cristianas, lo vemos en los hogares, lo vemos en las escuelas y en todas partes, ¿verdad? Siempre hay pederastas, pedófilos que están viendo a los niños para ver cómo abusar de ellos. Por eso para nosotros, hermano, como padres, es de suma importancia que tengamos cuidado de nuestros hijos, que tengamos nuestros ojos sobre ellos, que abramos confianza con ellos para que si alguien les hace algún daño, nuestro hijo, nuestra hija tenga la confianza de venir con nosotros y decirnos lo que les ha pasado. Porque una violación sexual a un menor de edad causa daños irreparables. Muchas veces solamente Cristo, definitivamente solo Cristo puede liberarlos. Pero esto causa a veces en la persona que de niño fue abusado un desenfreno sexual. Vemos particularmente en casos de niñas que han sido abusadas sexualmente desde su infancia, crecen y viven en un desenfreno sexual. No tienen sexo por placer o por amor, sino que lo hacen porque creen que lo tienen que hacer para poder satisfacer a alguien más, y viven en un desenfreno total, pecando contra su cuerpo, faltándose al respeto a sí mismos por causa de una violación que sucedió en la infancia. En los hombres, los varoncitos, causa muchas veces confusión en su orientación sexual. Los convierte muchas veces en homosexuales. Les causa una confusión y no saben cómo salir de eso. Pero la buena noticia es, hermano, que Dios puede hacer libre de cualquier confusión sexual a cualquier persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta área, porque es una de las áreas por donde entra la confusión y la perversión sexual a la vida del ser humano, que es a través de una violación sexual. También, hermano, la perversión y la inmoralidad sexual, la confusión sexual puede entrar por los ojos. En el libro de
En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, nos habla del gran pecado de David. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David, hermano, se levantó y solamente salió a su terraza para mirar hacia afuera. Pero sus ojos vieron algo que no debieron haber visto. Sus ojos vieron a una mujer hermosa bañándose. ¿Tenía la culpa Betsabé? ¿Tenía la culpa ella de que David la vio y fue tentado? ¿Tenía la culpa ella de que David se levantó en ese preciso momento y salió a la terraza? No, a ella no se le puede culpar hasta ese momento de nada, porque ella simplemente estaba haciendo algo que cualquier persona hace, bañarse. Pero la tentación de la inmoralidad sexual con David entró por los ojos. Él solamente la vio, le gustó lo que vio, fue tentado y deseó lo que vio. Y hermano, David era un hombre que podía tener a cualquier mujer, a la mujer que él quisiera, pero fue y le gustó la que era casada. Ella tenía su esposo y David no se detuvo ahí, sino que la mandó llamar y estuvo con ella. Y ahí consumó ese pecado que después amargamente tuvo que pagar las consecuencias. Pero esto, hermano, nos lleva a nosotros a entender que debemos de tener mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos. Mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos. Estamos hablando de películas, estamos hablando de programas. Hoy en día, todo en la televisión. Si usted tiene algún servicio de streaming, usted lo ve ahí también. Todo programa, toda película, hoy en día tiene homosexualismo o lesbianismo dentro de él o de ella, porque quieren normalizar algo que, aunque para el ser humano sea normal, ante los ojos de Dios sigue siendo una abominación y sigue siendo pecado. Para Dios el tiempo no importa. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que Él estableció como pecado hace muchos años, hoy en día sigue establecido como un pecado. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que ven nuestros ojos. La pornografía. La pornografía se llega a convertir en una adicción para muchas personas. Y ahí entra también un desenfreno y una confusión sexual, especialmente en quienes son casados. Cuando experimentan con la pornografía, empiezan a tener deseo sexual que tu esposa, tu esposo no va a poder llenar, porque tu esposa, tu esposo no puede competir con lo que tú estás viendo en la pornografía. Y se convierte en una adicción sexual. Y eso es algo que los psiquiatras, los psicólogos, los doctores no te pueden ayudar, pero Cristo puede romper esas cadenas de adicción y puede hacerte libre en el nombre de Jesús. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, de lo que estamos viendo. Y por eso es este llamado, hermano, a que prediquemos estas cosas y que tengamos cuidado de la manera que lo enseñamos, porque muchas veces cuando el hombre peca se le culpa a la mujer. Pero si vemos este caso de David y Betsabé, ella en ningún momento provocó a David. Ella en ningún momento dijo, me voy a bañar y me voy a poner justamente a esta hora en este lugar y de esta manera para que el rey David me vea. Ella no hizo nada para provocarlo. Ella no hizo nada para tentarlo. Pero la concupiscencia de él lo llevó a consumar el pecado que deseó cuando tuvo la tentación. Y dice la Biblia, lo leímos en Santiago, que cuando el pecado es consumado trae la muerte espiritual para nosotros. Otra manera, la tercera manera por la que la confusión, la perversión y la inmoralidad sexual entran a nosotros, si nos descuidamos, es por los oídos. Es por los oídos. Las cosas que escuchamos, hermano. ¿Qué es lo que están escuchando nuestros oídos la mayor parte del tiempo? ¿En qué es una manera que podemos escuchar algo que nos puede causar una perversión, una confusión o inmoralidad sexual en nuestra vida? Algo tan simple como la música.
Hay música, hermano, que es muy vulgar, que habla de desenfreno sexual. Y hoy en día la música es tan vulgar y es tan explícita que ya no dejan nada a la imaginación, sino que lo dicen abiertamente. Y tenemos que tener cuidado, hermano, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de la música que escuchan, porque crecen desde niños escuchando música de desenfreno sexual con mucha vulgaridad y muy explícita, y crecen creyendo que lo que están escuchando es algo normal, es algo correcto, es algo que todo mundo debe hacer. Pero usted y yo sabemos que el sexo fue creado, diseñado por Dios para que se haga dentro del matrimonio entre una mujer y un hombre, porque el matrimonio es lo que Dios estableció y lo estableció entre un hombre y una mujer solamente. También, hermano, otra cosa que podemos oír que nos puede afectar en esto son chistes vulgares. Hay gente que habla puro chiste en doble sentido, con mucha vulgaridad, y empieza, hermano, la mente del ser humano a trabajar en la curiosidad. ¿Y qué quiso decir con esto? ¿Y qué quiere decir aquello? Y muchos empiezan a buscar en internet, en Google, ¿qué quiere decir este chiste? ¿Qué quiere decir aquello? Y entra una curiosidad, y después esa curiosidad va guiando al ser humano a aprender cosas que están fuera de lo establecido por Dios. En conclusión a este tema, los psicólogos no pueden ayudarte, ni los psiquiatras pueden ayudarte con una adicción sexual, con una perversión o la inmoralidad sexual. Los doctores no pueden ayudarte, ni tu familia puede ayudarte. Solo Cristo puede romper esas ataduras de pecado que existen de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Yo leía un estudio hace un par de días que dice que el 60% de los hombres que se dicen ser cristianos padecen de una adicción a la pornografía. El 25% de mujeres que dicen ser cristianas tienen una adicción a la pornografía. Y estamos hablando de personas que van a la iglesia, que dicen ser cristianos, que se congregan, que leen la Biblia, que toman privilegios, que participan en sus iglesias, pero tienen adicción a la pornografía. Otro estudio decía que 50% de los músicos dentro de las iglesias viven en fornicación y en adulterio y batallan contra la inmoralidad sexual. Y todo esto está sucediendo frente, discúlpeme la expresión, a las narices de pastores, porque son cobardes en predicar estos temas que hablan al ser humano. A veces los pastores se dan cuenta del pecado que está existiendo y se lo callan por temor a que la gente se vaya de la iglesia. Porque hay pastores que les gusta contar las ovejas en la iglesia, pero no alimentarlas. Nosotros no hacemos eso. A nosotros no nos importa tener una iglesia grandísima, nos importa alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Y si estos temas son necesarios para llegar a la santidad que Dios requiere de su pueblo, lo vamos a hablar. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Todo sexualismo que sale del orden establecido por Dios. Específicamente, fornicación, adulterio, homosexualismo, orgías, pornografía, y la lista puede continuar. El último versículo que veremos hoy, en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio. Joven, doncella, hermano, hermana, ¿te estás quemando? Cásate. Pablo dijo, es mejor casarse que estarse quemando. Hermano, hermana, ¿estás casado? Séle fiel a tu esposa, séle fiel a tu esposo. Que sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla dentro de la iglesia de Dios. ¿Quieres ayudar a más personas? Comparte este video en tus redes sociales y bendice la vida de alguien que quizás está pasando por esta situación. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez en Abramos la Biblia con Mariela Campos.